Buenas tardes a todos los presentes, estudiantes, profesores, egresados, de parte de la Universidad Autónoma de Centroamérica y de la Escuela de Derecho. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Nueva Ley de Contratación Administrativa, un paso necesario y suficiente para Costa Rica. Pues en este conversatorio pues se tratará de abarcar en términos generales el propósito que busca esta nueva ley, ¿verdad? De agilizar y modernizar los procesos de contratación pública, buscando la sistematización digital, promoviendo un sistema digital unificado que centralice todos los procedimientos de contratación en este país, ¿verdad? Para el día de hoy, tenemos pues un panel de lujo que lo va a presentar el señor Federico Malavasi. Don Federico, como ustedes saben, es profesor de la Universidad Autónoma de Centroamérica, asesor legal y es el presidente de la Junta Administrativa de la universidad. De previo de hacerle la palabra a don Federico, sí quería pedirles por favor a todos los asistentes que mantengan los micrófonos en silencio, igualmente las cámaras apagadas. Don Federico, le cedo la palabra. Muchas Muchas gracias. gracias, don Leonardo. Don Leonardo Ugalde, el director de la carrera de Derecho de la UACA. Y bienvenidos, don Alejandro Calvo Castillo, don Eric Rodríguez Steller. Don Alejandro Calvo es abogado, tiene una maestría además en Administración Pública con énfasis en contratos públicos. Tiene una lujosa hoja de vida, ¿verdad? Aparte de su preparación académica, ha trabajado en el Ministerio de Hacienda en un plan con el BID, ha trabajado también en el lado privado, ha trabajado igual como experto en programas del BID en diversos lados de la administración pública, también ha sido asesor de algunas administraciones públicas en el tema de la contratación pública, y pues también tiene experiencia docente nada menos que en el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, en el Instituto Centroamericano de Administración Pública y en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Su mayor campo, ¿verdad?, en la docencia es la contratación administrativa. Así que es un experto, un experto. El diputado Rodríguez Steller, ya muy conocido en la universidad, es profesor de la universidad, es abogado y economista, diputado en el actual periodo constitucional, diputado destacado precisamente por su independencia, y quisiera poner como uno de sus mayores condecoraciones que es profesor activo y que cuando todavía estábamos en clases presenciales, yo tenía que dar una clasecilla los viernes y me ganaba en salir tarde, ¿verdad? Me ganaba en salir tarde porque se quedaba allí bien fajado explicando esas cosas de economía que se ponen con fórmulas en la pizarra allí, a veces a pocos estudiantes. Sí que también tiene mucho amor por la docencia. Y como siempre, además se le agradece que siendo diputado en ejercicio saca su tiempo para conversar en el ámbito universitario, y también aquí estamos ámbito público universitario, de estos temas. El último día de mayo de este año apareció en la Gaceta, en el alcance de la Gaceta del 31 de mayo, el texto de la ley 9.986. 9.986 es que si no llegamos, ya estamos por llegar a la ley 10.000 desde el periodo de la actual constitución política, y esta ley se llama Ley General de Contratación Pública y deroga la anterior. Tiene la particularidad de que entrará en vigencia 18 meses después, para que no se asusten algunos de los que están oyendo, y se estima que es una novedad en nuestro medio. Ahora bien, para estimular un poco el conversatorio y ponerlo en más inmediatez, estamos en un momento en que alguna gente dice que no toda la administración pública
está cumpliendo con la orden de utilizar nuevas plataformas de contratación, de utilizar la Internet, y algunos viejos proveedores están muy complicados con la informática más bien y con las plataformas, sienten que no hay seguridad, sienten algunas cosas complicadas. Y además tenemos el aderezo, que es una salsa, ¿verdad? Que amenaza más bien con teñir todo el plato fuerte, que es el caso de la cochinilla, ¿verdad? Un caso típico en que atraviesa varias formas de contratación pública, ¿verdad? Tiene como centro protagonista al CONAVI, el Consejo Nacional de Vialidad, pero no trata de un contrato, trata de muchísimos contratos. Para estimular más la intervención de ustedes, amigos, yo quisiera exponer una pequeña tesis que tengo desde hace tiempo, y es que en Costa Rica empezamos a formalizar mucho la contratación administrativa, cada vez la trabamos un poquito más, pedíamos más requisitos, poníamos más participación de la Contraloría General de la República, la que hemos convertido en un jerarca impropio de toda la administración pública. En realidad ese no era su rol, la Contraloría estaba para auxiliar al Poder Legislativo en su función de control público, de control político, que muchas veces se les olvida, ¿verdad? Piensan que solo para hacer leyes. Pero a veces siente uno que la legislación costarricense venía en camino de trabar más y no necesariamente estaba garantizando ni que hacíamos la mejor contratación, ni que erradicábamos la corrupción. Bueno, con esta idea le doy los primeros 5 minutos a don Alejandro Calvo, nuevamente agradeciéndole su participación en este conversatorio. Y adelante, don Alejandro, usted es el dueño de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un tema apasionante, es un tema que debería ser de interés no solo de estudiantes, del ciudadano en común, y siempre que estoy en un auditorio donde la mayoría son estudiantes, yo les digo que aquí tienen una gran oportunidad, no solo para emprender sus negocios nuevos, ¿verdad? Sino también porque se puede estar en ambos lados de las aceras. En instituciones públicas, por ejemplo, como la Caja, cualquier puesto profesional va acompañado del conocimiento de contratación pública. Sea médico, sea enfermero, sea ingeniero, lo que sea, porque es necesario. Es necesario conocerlo porque puede ser que lo nombren fiscalizador, puede ser que sea jefatura y tiene que manejar presupuestos, etc. Entonces es una oportunidad, y yo siempre les digo a los estudiantes, conozcamos la ley, porque usted la puede explotar económicamente, vendiendo servicios o prestándole servicios al Estado, y aparte de eso, pues ejercer el control ciudadano, que es importantísimo, ¿verdad? Nuestros ciudadanos no están educados para hacer denuncias y vemos el caso de la cochinilla, que nos tiene pues bastante molestos, indignados en temas de compras públicas, y apenas estamos viendo una punta del iceberg. Pero eso se replica generalmente en toda la administración pública, no es solo CONAVI. Esta ley viene a resolver parte de los problemas. O sea, no, yo sí no coincido que la ley es la panacea, como que me viene a llenar un montón de vacíos. No, o sea, algo se hizo, se puede mejorar mucho, mucho, y crea mucha confusión en algunos otros aspectos donde uno dice, ¿qué pasó aquí? Y nada más voy a darle un ejemplo. La ley orgánica, la Contraloría General de la República establece que prescribe la sanción 5 años a partir de que se conozca el hecho, no a partir de que el hecho suceda. Y resulta que en la ley general nueva dice que es a partir de que suceda. Entonces, ¿qué pasa? Estamos derogando tácitamente lo que dice el artículo 71, inciso B,
de la ley orgánica de la Contraloría. Eso va a ser una discusión entre abogados tremenda. Y claro que muchos se van a agarrar de ahí. Este caso de la cochinilla, hay cosas que son muchísimo más viejas del 2000, de aquí hasta atrás 5 años. Lo que pasa es que a través de la investigación fue que se conoció. Si estuviera vigente la ley de contratación, esta nueva, ya mucho de eso habría prescrito. O sea, solo ese tema, vean qué delicado. Y es que aquí lo grave es que quien asesoró técnicamente, legalmente, a la comisión que conoció esto en la Asamblea Legislativa fue la Contraloría General de la República. Parece que se les olvidó su normativa o era que la querían derogar tácitamente. Entonces, eso es solo un ejemplo de la gravedad que acontece aquí. Claro, hay mucho que se puede mejorar. Tenemos 18 meses para arreglar esas lagunas que están ahí, ¿verdad? Claro, no todo es malo, hay cosas que son buenas y ahí lo vamos a ir explicando. Muy bien, don Alejandro, ¿descansa usted en este momento o quiere seguir un poquito más? Tengo minutos. Un minuto, sí, señor. Un minuto. Un par de minutos. Bueno, de las cosas buenas, vamos a hablar de algo bueno. Había mucho abuso en el tema del uso de las excepciones, de las causales, y ahí ya se le puso tope, ¿verdad? Se hacían por vía reglamento. Ahora se tienen que hacer vía ley. Entonces eso frena al Ejecutivo para que dejara de estar abriendo portillos, ¿verdad? Donde se cometían muchos abusos. Entonces, hay que reconocer que sí hay algunos temas que fueron bien zanjeados. Perfecto. Adelante, don Eric. Buenas noches, don Federico. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, don Leonardo. Y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan en este conversatorio tan interesante sobre una reforma legal que, independientemente, y como bien lo decía don Alejandro Calvo, no es la panacea, pero es una reforma que ha sido trascendental tras muchos años de venir atrasando precisamente una ley de contratación administrativa y que obviamente también va a venir el reglamento al respecto, ¿verdad? Yo quisiera empezar diciendo cuáles eran las principales falencias, digamos, de la normativa. Bueno, no sé si la normativa aún está vigente porque tenemos que esperar 18 meses, como bien lo decía usted, don Federico, pero dentro de las falencias o debilidades que se encontraron de la legislación que tenemos actualmente, está de que habían procedimientos múltiples y engorrosos, ¿verdad? Entonces había una cantidad excesiva de trámites que la misma ley ponía y acompañado de su reglamento. Después existían numerosas figuras. Estábamos hablando, por dar un ejemplo, licitación pública, licitación abreviada, licitación internacional, según demanda y contratación directa de escasa cuantía, por dar solo algunos ejemplos de todo ese abanico de posibilidades que existía en la administración y que obviamente todo este tipo de cosas hace más engorroso. Y me detengo aquí un segundo solo para decir que yo considero que los grandes problemas de este país son problemas económicos. Lo que estamos viviendo en este país es un problema económico muy serio. Tenemos un desempleo de más del 17%, tenemos un déficit fiscal que es superior al 8%, tenemos una tasa de pobreza donde retrocedimos 30 años y yo pienso que dentro de los principales problemas que nosotros tenemos que atacar, obviamente no me cabe la menor duda que es la parte económica. Y aquí en cuanto a gasto público, que es uno de los componentes del déficit fiscal, una de las dos aspas de esa tijera, esta ley viene de alguna forma a tratar de que el gasto público sea menos dispendioso y a tener un ahorro mayor en cuanto a la parte de contratación administrativa, que esto podría resolver perfectamente una parte importante del déficit fiscal. Otra vez volviendo a la ley, les puedo decir, Alejandro hacía muy bien el comentario, que había una gran amplitud, o existe actualmente una gran amplitud de excepciones, donde hay un abuso al respecto de esas excepciones, ¿verdad? Y esto, de una u otra forma, la nueva normativa viene a corregirlo, ¿verdad? Después, en materia recursiva, habían procesos extendidos, ¿verdad? Donde estaba la objeción al cartel, el recurso de revocatoria y el recurso de apelación, ¿verdad?
Y vacíos que facilitan poca rigurosidad en la etapa de planificación previa a la contratación pública, por ejemplo, términos de referencia y carteles de licitación. ¿Qué viene a mejorar esta ley? Bueno, una de las cosas que uno tiene que atacar aquí es la tramitología. La papelería que uno está gastando en todo este tipo de cosas, me parece que uno de los problemas más serios que tiene este país, dentro de los otros problemas, porque uno puede hablar económicamente de que aquí hay cosas muy importantes, por ejemplo, el costo de la electricidad, el costo de los combustibles, el costo de las cargas sociales, y si eso le suma a uno lo complejo de los trámites que nosotros tenemos en este país, pues esto lo que viene a remarcar es por qué este país no se reactiva económicamente, por qué este país no genera empleo, porque aquí yo les voy a ser honestos, para ser empresario hay que ser muy valiente con todo lo que, las trabas que se ponen en este país. Entonces, dentro de esta ley, no me cabe la menor duda que esto mejora la transparencia, ¿verdad? Y esta mejora de transparencia también va asociada a el uso obligatorio de un sistema digital unificado, que a mí me parece de suma importancia el que se esté utilizando esto, porque no es posible que los diferentes entes estatales estuvieran cada uno por su lado, y ya es hora de que nosotros tengamos claro que tenemos que tener un sistema unificado que también va a representar un ahorro importante para la administración. Establece procedimientos claros de rendición de cuentas y de control, promueve el uso correcto de excepciones y contribuye a la mejora de la competitividad del país. Y esto lo ha dicho también los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tanta roncha ha levantado en estos días con el nombramiento o no nombramiento de don Otón Solís Fallas, y si Comex recomendaba, no recomendaba, iniciaba el proceso, todo este tipo de cosas. Entonces, para concluir, a mí me parece que es un paso en la dirección correcta. Yo estoy seguro que ya más adelante vamos a entrar en materia, porque conversando con don Alejandro me dice a mí que en materia sancionatoria, nos quedamos cortos, y aquí quiero ser claro porque sí se emocionó para que las sanciones fueran más fuertes, y eso que no había estallado todo este asunto de la cochinilla, ¿verdad? Pero no había consenso por parte de la Asamblea Legislativa. Y no quiero hacer mía la frase esa que dice que lo perfecto es enemigo de lo posible. No, yo pienso que puede ser posible, y por lo menos hay que buscar la perfección en todo este tipo de cosas. Pero no había un ambiente en la Asamblea Legislativa para, poner sanciones más fuertes, porque acordémonos que aquí tienen que haber acuerdos y consensos para poder pasar este tipo de proyectos. Así que nada más, en mis primeros 5 minutos, pues quiero dejar claro cuáles eran los problemas y qué por lo menos se pretende solucionar con esta nueva normativa, y ya más adelante podemos entrar en algunos detallitos al respecto. Así es que, don Federico, de mi parte, por el momento, llegaría hasta aquí. Muchísimas gracias, don Eric. Don Alejandro, sus segundos 5 minutos. Muchas gracias, don Federico y don Eric. Bueno, la legislación cambia algunos nombres, eso es lo que hace, cambia algunos nombres. Lo que era licitación pública ahora se va a llamar licitación mayor, lo que era licitación abreviada se va a llamar licitación menor, lo que era escasa cuantía se llama licitación reducida. Entonces, lo que se hizo fue cambiar algunos nombres, que sí hay novedades, sí las hay, ¿verdad? Tema que me preocupa mucho. Sabemos que siempre existen las cajas chicas, ¿verdad? En todo el estado. Al menos gobierno central, y que yo recuerde en la Caja Costarricense el Seguro Social, que es un monstruo en su tamaño, en su presupuesto, ahí se tenía un tope de hasta 1 millón de colones. Ahora resulta que en la ley están dejando el portillo abierto para que las cajas chicas sean hasta por 6 millones de colones. Y nada más recuerdo un caso, cuando yo entré a trabajar a la caja, en un hospital, que me mandaban a revisar temas de contratación, en un hospital contrataron por caja chica 14 servicios, cada servicio por 1 millón de colones. Eran 14 millones de colones. Estoy hablando del 2008, que en aquel momento era escandaloso. Y uno dice, bueno, es que se supone que la caja chica es excepcional, por una única vez, ¿verdad? Entonces, hacer
esas compras así, había algo extraño, ¿verdad? Ahora imagínense topes de 6 millones de colones. En instituciones como la Caja, que hay 178 o 185 proveedurías. No sé. Hay que apoyarnos mucho del sistema tecnológico que hay. Eso es otra cosa que se dice y creo que se confunde a las personas. La plataforma digital única del Estado desde el 2017 es obligatorio usarla. Así de sencillo. Entonces, ¿qué diferencia va a haber entre 2017 y el 2022, final del 2022, principio del 2023, si es que no entra una acción de inconstitucionalidad para que se use o no la plataforma? Que es que ahora dice que el procedimiento va a ser nulo. Bueno, pero es que, vamos a ver, hoy día hay municipalidades que no utilizan el SICOP o la plataforma única, que ahí andan adjudicando y la Contraloría no hace nada. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que ahora la ley lo dice, bueno, pero es que ya también es un acto absolutamente nulo. Y me preocupa aún más algo. Todas las juntas educativas y administrativas que manejan millones de colones, esas juntas están por la libre. Y a veces uno llega allá a Guanacaste o Upala y no tienen internet, no tienen computadora. ¿Cómo van a hacer sus concursos si están obligados a hacerlo ahí? Entonces, que en 18 meses se va a arreglar. No creo. No creo que se arregle. Entonces, todos esos concursos de los 6,000 juntas educativas del país serían nulos. Entonces, vemos que hay mucho tema que le hace falta zanjearlo. Y ni para qué el tema del tema sancionatorio y temas que eran paralelos, que se tenía que modificar el Código Penal, no se quiso. Yo le mandé una nota a doña Marta, y doña Marta lo que dice que eso era responsabilidad de los diputados. Se lava las manos, pero perdón, no es la Contraloría la que estaba asesorando a la Asamblea Legislativa, no es la Contraloría la que dice que tiene que atacar el tema de la corrupción y entonces cómo no hizo ningún tipo de moción para presentarle y corregir este problema. Lo que les dije es preocupante. Las sanciones pueden prescribir en 5 años. ¿Qué va a pasar ahí con el tema del 71B, la ley orgánica de la Contraloría? O el tema, porque ahora lo estuve revisando, ¿verdad? El tema de las sanciones dice que alcanza la sanción cuando se hace una empresa nueva, pero no dice qué es lo que hacen. Vamos a ver, en Costa Rica las empresas se constituyen de 5 en 5. Entonces me sancionan una. Yo había hecho el año pasado, hice 4, empecé a participar con una. Entonces resulta que a esas no las tocan. Entonces, y conozco un caso en la Caja Costarricense del Seguro Social donde le vendieron un medicamento falso y resulta que la empresa siguió vendiendo con la empresa hermana. No le alcanzó la sanción porque no fue hecha posteriormente, sino fue anterior a la que ya se había sancionado. Pero perdón, es que las empresas tienen 3, 4, 5 empresas hermanas que las constituyen en el mismo momento y las tienen ahí guardadas. Entonces son cosas que a uno le preocupa, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué les costó? Porque eso no era ni tan siquiera de un tema penal. Eso era nada más incluir en la ley, en esa parte sancionatoria, que el alcance también era para grupos de interés económico. Pero no se hizo. Algo tan sencillo como eso. Muchísimas gracias, don Alejandro. Está usted calentando este asunto. Don Eric, adelante. Tiene usted otros 5 minutos. Muchas gracias, don Federico. Y sí, yo sé que con Alejandro esto siempre se calienta. Eso es parte de las discusiones que tuvimos, e inclusive fue consultor mío en mucho de la materia de contratación administrativa, aprovechando el expertise y la experiencia que ha tenido durante tanto tiempo. Yo quisiera, en este otro espacio, referirme a 2 cosas importantes. Los ejes del proyecto de ley y lo que es la parte de marco legal, de manera muy general, porque lo que tenemos es 5 minutos y yo sé que tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos en este tipo de actividades. Nosotros analizamos estos ejes del proyecto de ley en 6 ejes principales. Un primer eje
que es el régimen unificado de compras en el sector público costarricense. Un segundo eje, que es la planificación como eje de la contratación pública. Un tercer punto, que es la contratación estratégica. Un cuarto punto, que es la simplificación del esquema de contratación pública. Un quinto punto, y ahí yo sé que don Alejandro me va a jalar el pelo, que es el marco ético y la transparencia, ¿verdad? Y un sexto punto, que es la participación ciudadana. Esos fueron los 6 ejes que se determinaron que teníamos que tocar en esta nueva normativa que salió recientemente a la luz pública. También quiero rescatar dentro de este marco legal 5 puntos que son fundamentales. El primero, y que me parece muy valioso, importante, y me parece un avance en la dirección correcta, con todas las falencias que pudiéramos decir que tiene esta ley, es la instauración de una rectoría en gestión de compras. Aquí no había una rectoría en gestión de compras y es fundamental que esa rectoría se cree y que asuma ese tipo de funciones. Un segundo público es políticas en temas estratégicos. Y aquí también es valioso e importante el fortalecimiento de las pymes, ¿verdad? Gestión sostenible de las compras y participación de grupos vulnerables, favoreciendo la innovación. Y aquí yo estoy seguro que don Alejandro nos va a dar un ejemplo muy claro cuando las grandes empresas, para no dar nombres, no sé si Alejandro lo vaya a dar, hicieron empresitas micros, pequeñas y medianas para quitarle la contratación. No sé si era de Chapi, Alejandro me corrige. Sí, de Chapi. Que eran grandes empresotas que hicieron empresitas, es lo que decía Alejandro, ¿verdad? De que se hacen empresitas de empresitas, y para quitarle precisamente el espacio a las micros, pequeñas y medianas empresas. Y entonces, al fin y al cabo, la empresota era dueña de esa empresita que participaba como micros, pequeñas y medianas. El otro punto también es importante, es la eficacia y eficiencia en el gasto. Me corrigen, pero yo creo que las compras públicas representan alrededor del 16% del Producto Interno Bruto de este país. Creo que por ahí anda la procesión. Y entonces un ahorro importante, repito, no solo nos da mayor eficiencia en el gasto público, sino que nos permitiría también tener un ahorro de gasto público importante. Nosotros habíamos sacado cuentas de que si logramos eliminar gran parte de la corrupción, y esto tiene que ver con ese proceso de hacer más simples las compras, uno, siendo conservador, podría estar hablando de una reducción de 4 puntos del Producto Interno Bruto, que representaría más o menos la mitad de lo que es el déficit fiscal actual que tenemos en este país, sobre todo en un tema donde tenemos un gobierno que se centra en 2 asuntos para poder solucionar el problema del déficit fiscal, que es deuda y más impuestos. Y aquí, lamentablemente, no se le entra a la parte del gasto público. Yo he sido muy insistente, y se lo comenté también al presidente de la República, en el entendido de que lo que ha hecho este gobierno no es reducir el gasto público, es una contención de gasto público, pero el gasto público no se ha reducido. Y me parece que aquí tenemos una herramienta importante. Un cuarto punto es respecto a instrumentos internacionales, que esta nueva normativa pues aclara y da nuevos instrumentos para que los pueda utilizar la administración pública, promoviendo una mayor competitividad y buscando mejores precios, ya no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, y también el favorecer el proporcionar información, que es fundamental en todo esto y que tiene que ir de la mano con la parte de transparencia que habíamos tocado anteriormente. Así es que llego hasta aquí para no extenderme mucho y cedo nuevamente la palabra. Muy bien, muchas gracias. Les recuerdo que ni les voy a sacar tarjeta roja, ni les voy a poner sanción si se pasan, porque los veo un poco agobiados con el tiempo, y la verdad es que es prudencial, ¿verdad? Porque lejos de mí incomodarlos. Hemos terminado, digamos, unas ponencias iniciales de ustedes, y en realidad esto es apenas un abrebocas. Y quiero invitar a los oyentes a que a través del sistema que les ha planteado Ana Lucía, tal vez usar el mismo chat que tenemos aquí, podamos formular algunas preguntas. Yo quisiera repasar algunos temas para preguntarles a ustedes y darles, digamos, otros 5 minutos para que abarquen lo que les parezca cómodo de abarcar. O sea, nos están obligados a tratar todos estos puntos. Unos cuantos puntos. Esto último que trata
don Eric, y que trató, perdón, que trató más bien don Alejandro, el tema de la cartelización. En el tema de Cochinilla era evidente la cartelización, ¿verdad? Que han hecho algunas empresas. Y en la microcontratación pública es evidente que se fingen participantes. Yo me tuve que ir de un comité de deportes cantonal cuando vi básicamente que las 3 ofertas habían sido hechas con la misma máquina de escribir. Y aquí me voy porque voy a perder el buen nombre. O sea, se la tragaron. O sea, es muy, muy fácil eso, o es una costumbre muy nacional poner a concursarse entre amigos y repartirse las cosas. Incluso recuerdan ustedes que hubo una normativa de emergencia que le permitió a algún presidente quedar muy bien y a muchas empresas cartelizar toda la construcción de obra pública. Ese tema me interesa. El tema de la competitividad o de la competencia. En la legislación anterior era un principio el que tenía que fomentarse la competencia, la contratación pública era un modo de hacer efectiva la competencia como principio. ¿Se mantiene? ¿No se mantiene? Otro tema que me preocupa es la irrupción de la propia administración pública haciendo obra pública. Digamos, el ICE metiéndose a competir, ¿verdad? Esto es como un elefante moviéndose en una botica y tiene un efecto exterminador sobre la posibilidad de que la empresa privada participe. Y además, en alguna normativa se le daba ventaja a la propia administración pública, entonces básicamente no llega a competirse, y en algunos casos sirve para que unas administraciones escondan algunas cosas, sobre todo cuando algunas administraciones como el ICE y el Instituto Nacional de Seguros ya incluso se han negado a dar información a la propia Asamblea Legislativa. Y luego creo que en los preliminares, don Alejandro mencionó un tema que a mí me preocupa por lo que he estado viendo en la empresa privada. A ver, sé de algunas empresas de vigilancia que quebraron porque el propio Estado les retrasó los pagos, pero hubo pagos diferidos en 6 meses o en más, de manera que los dejó técnicamente quebrados. Yo no sé de dónde sacaban dinero para pagar la planilla, pero no podían pagar la caja. Como no podían pagar la caja, nunca les iban a satisfacer las prestaciones. Entonces, la propia administración pública mató a estas empresas. Y esto a veces pareciera que lo hacen algunos proveedores, incluso pareciera que en la colusión de intereses, que se dio en el caso del director financiero de Conavi con un tipo de afuera, básicamente estaban extorsionando a las empresas que necesitaban los pagos, ¿verdad? Para que tuvieran que pasarles una coima, y llegaron incluso a permitirles facturar la propia coima. O sea, lo que pienso es que un empresario privado que tiene que mantener una planilla, que tiene que pagar la caja, que tiene que mantenerse activo, pues de repente alguien le dice que le dé un regalito para soltarle el cheque que le tiene que soltar, de ahí regala la madre, regala cualquier cosa, ¿verdad? Es un drama que a veces no se entiende. Yo sé que podemos establecer aquel caso de que es primero, si el huevo o la gallina, o el que por la paga peca, o el que paga por pecar, pero aquí hay unos casos que están ya vistos, ¿verdad? En el caso de Conavi está muy visto. Y luego, por si quieren tratarlos, ¿cómo queda el tema de concesión de obra pública, que ha sido como una frustración en el panorama nacional? No ha dado para mucho. La experiencia de la 27 no es alegría para nadie, ¿verdad? En el aeropuerto se recurrió a otra figura, ¿verdad?, de tercero interesado. Si quieren referirse a eso. Y finalmente, esto que acaba de mencionar don Eric Rodríguez acerca del gasto público y de algunas otras políticas, se ha dicho que hay una buena subejecución y una mala subejecución. Si yo trato de contener el gasto
racionalmente, evitando gasto superfluo, haciendo buenas inversiones, esa es una subejecución correcta. Pero si no hago los gastos necesarios teniendo el dinero, eso es una burrada y más bien es casi como un delito, porque luego me va a salir más caro, me va a salir más caro el mantenimiento, me va a salir más cara la inversión y es un falso ahorro. Entonces, en tanto llegan preguntas o ustedes quieren acometer otros temas, voy a empezar a dar unos lapsos un poquito más pequeños, digamos de 3 minutos, para hacer una especie de ping-pong, podríamos decir, y le voy a pasar a don Alejandro el primer periodo en el entendido de que ni tiene que referirse a todo, ni tiene que referirse a eso, sino que se refiere en estos 3 minutos a lo que quiera, luego don Eric, y así estaremos, o hasta que vengan las preguntas, o hasta que nos dé el cuerpo, ¿verdad? Adelante, don Alejandro. Muchísimas gracias. Los carteles, sí, problema de siempre. El famoso cartel hecho a la medida, ¿verdad? Acabamos de ver algo muy parecido en el Incofer. Dos licitaciones distintas, uno para el manejo de personal y otro para el mantenimiento de las vías férreas. Lo primero que uno piensa es que un tema tan delicado, voy a pedir experiencia en el mantenimiento de vías férreas. Ah, no, pero el cartel decía mantenimiento de vías férreas o de vías públicas. Entonces se mete una persona física diciendo que él ha dado mantenimiento de vías públicas, que es distinta a vía férrea. Es muy distinto el objeto contractual y ganó el concurso. Y la misma persona es la que se ganó el concurso con el tema de los operarios, es decir, todos los que están, los operarios de los trenes. Fue la misma persona, entonces uno dice, bueno, perdón, aquí el cartel no estuvo mal hecho. Aquí el cartel abrió un portillo a propósito para que se metiera una persona. En este momento la Contraloría General de la República tiene los 2 recursos de apelación de ambas licitaciones. Y aquí esto me lleva a otro tema, que creo que no puede dejarse pasar por alto en la Asamblea Legislativa. ¿Dónde estaba parada la Asamblea? ¿Dónde estaba parada la Contraloría General de la República? Y lo digo porque lo sé. A la Contraloría se le vienen denunciando cosas en los carteles de licitación, en los recursos de apelación que conoce ella, donde se le dice, aquí hay colusión de oferentes y finge demencia. Y uno de los casos fue, vamos a ver, el de H. Solís y Meco. Es que ahí están en los archivos de la Contraloría. Yo lo leí, la apelación, donde un colega le dice, Julio, le dice a la Contraloría, ojo cómo se pusieron de acuerdo entre ellos y dejaron vencer las garantías. Y entonces resulta que cuando uno suma eso, el perjuicio para el Estado es de 1.100 y resto de millones de colones. Entonces voy yo y reviso qué dice Conavi. Conavi sale con una, perdón, pero sale con una tontera y dice, es que las empresas no tienen tanto dinero y entonces no pueden mantener las garantías. Perdón, es que nos ven cara de tontos a los costarricenses. Y entonces resulta que luego me voy a ver la contestación de la Contraloría, la resolución. Ojo, y recuerden, el apelante le dijo a la Contraloría, hay colusión de 2 oferentes y con esto hay un perjuicio de 1.183 millones. Ni siquiera tocó el tema. Ni siquiera lo tocó. Perdón, es que la Contraloría General de la República está obligada a denunciar los delitos que se le pongan en su conocimiento por 2 leyes, por el 281, inciso A del Código Procesal Penal, y por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que ahí no dice funcionario público, dice la Contraloría General de la República. Entonces creo que la Contraloría General ha sido, no puedo decir que es cómplice, pero sí ha estado viendo lo que pasa y no ha ejercido las funciones que la ley le exige que haga. Entonces, yo creo que aquí pongo un tema en el tapete y es, debería estar la División de Contratación Administrativa dentro de la Contraloría General de la República, porque ninguna gallina ve feo sus pollitos. Y no hay un solo informe de la Contraloría General de la República que se cuestione lo que se haga en esa división. Hasta hoy que lo está cuestionando el Ministerio Público. Y no es posible porque cuántas licitaciones han pasado por ahí y se les ha dicho cosas
y no han hecho nada. Entonces, ¿será que tenemos que acoger el derecho comparado, ver lo que hay en otros países donde esa división de contratación se convierte en un tribunal administrativo y está fuera para poder tener un control sobre ellos? Ahí lo dejo. En el tema de la competitividad, lo que puedo decir que sí me agradó mucho y entiendo que esto fue parte del MAKE, una solicitud que hizo el MAKE, que sí es parte de las sanciones, donde se ponen obstáculos a los carteles, barreras injustificadas a los carteles, y entiendo que esto fue del MAKE porque hablé con una funcionaria del MAKE y me dijo, eso fuimos nosotros que lo pedimos, ¿verdad? Y ahí está, lo acabo de leer. Ahora, ¿cuál es el problema? De que, ¿cómo llega uno a decirle a la administración esa barrera es injustificada, como estamos peleando con el INCOFER o a la Contraloría General de la República, si no lo escuchan? Entonces, ¿de qué sirve la ley? ¿Será necesario seguir denunciando por incumplimiento de deberes y favorecimiento personal a los funcionarios de la Contraloría General de la República? No creo, no creo. Creo que el problema es otro y es más grave, y mientras no se solucione esto, va a seguir saliendo cochinillas 1, 2, 3 y 4. Muchas gracias, don Alejandro, muy enfático. Algunos juristas dicen que la Contraloría no debería pasar por el Ministerio Público, sino que tiene sus propias posibilidades jurídicas de accionar penalmente, y que algunas veces, tras relaciones de hechos, se quita el problema de la mano y se lo tira encima al Ministerio Público. Ahora luego me gustaría oír sus criterios al respecto. Don Eric, para que continúe aquí en el ping-pong, como decimos. Sí, muchas gracias, don Federico. Bueno, se ha tocado varios temas que son muy interesantes, y quiero empezar con uno de ellos, que es el hecho de los atrasos en los pagos por parte del sector público a empresas privadas. Digamos que una empresa privada grande, y ojo, no estoy diciendo que todas, puede aguantar un tipo de atrasos de ese tipo, pero empresas pequeñitas que están a coyol partido, coyol comido, va a ser muy difícil que puedan participar. Y obviamente esto también tiene que ver con el asunto de competencia, porque entonces estamos restringiendo a un grupo selecto y determinado a que sean ellos los que concursen. Y cuando estos grupos ganan licitaciones una vez sí y otra también, entonces se vuelve como parte de la familia, ¿verdad? Y entonces ya prácticamente los carteles, que muy bien lo tocaba Alejandro, son trajes a la medida, donde yo fijo algunas cosas que ese tipo de empresas son las únicas que pueden cumplir. Y esto obviamente es muy doloroso. Y entonces aquí se ha gestado una cultura, porque este caso, cochinilla, es la punta del iceberg. O sea, a mí me hace gracia, porque a mí me dicen, ¿viste qué barbaridad? ¿Qué relajo? ¿Cómo están robando ahora? Digo, esto no es de ahora. Esto no es de hace 4 o 5 años, esto es de hace 20 años y más todavía. O sea, vamos a ser muy claros, don Federico y don Alejandro. Cuando se crearon los consejos, y hablo por experiencia propia, en el Consejo de Transporte Público, se puso en la junta directiva a representante de los taxistas y un representante de los autobuseros. Entonces quiere decir que son ellos mismos regulándose. Y si nos vamos al CONAVI, y si ustedes se ponen a ver, los que hoy trabajan en CONAVI, mañana en esa puerta giratoria pasan a trabajar con las empresas que hoy son cuestionadas o con otro tipo de empresas, y después regresan nuevamente al CONAVI. Entonces, aquí, por más legislación que haya, digamos que aquí es como un compadrazgo, una especie de sociedades en un país tan pequeño, como bien lo decía usted, que promueven todo este tipo de cosas. Y entonces, claro, ahí fomentamos la cultura, que no estoy justificando nada, de decir, si usted no echa, aquí nada se mueve. Entonces, si usted ocupa que le paguen para usted pagar planilla, digamos, y todo ese tipo de cosas, entonces tiene que echar, porque ese funcionario público de mandos medios, y no hablo de todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Pero algunos de mandos medios a veces tienen el poder y la potestad de atrasar pagos y de comprometer muchas veces las mismas finanzas de muchas empresas. Hoy en la mañana yo tuve una reunión con la Cámara de Avicultores. Mire, es desgarrador lo que pasa, y ahí uno empieza a entender por qué el Consejo Nacional de la Producción, cuyo presidente ahora se fue para hacer campaña con el Partido Acción Ciudadana, el expresidente del Consejo Nacional de Producción, prácticamente lo que estaba promoviendo era la intermediación. O sea, en vez de promover
compras directas que fueran más baratas a los distribuidores directos, prácticamente ahí es lo que se va a dar una intermediación, y obviamente que esto elevaba el precio de los huevos, porque vamos a ser muy claros, casi que a las juntas de educación les salía más barato ir a comprar los huevos a la pulpería si le pudieran suplir todos que comprárselo al Consejo Nacional de la Producción, porque eran muchísimo más caros. Y aquí obviamente también tenemos que entrar en otro tema, y es el tema del tipo de Estado que queremos tener y que podemos mantener, no solo el que queremos tener, el que podemos mantener. Y también ver algo muy claro, las instituciones públicas no son un fin en sí mismo, las instituciones públicas son un medio para cumplir los fines. Y muchas de esas instituciones públicas que tenemos hoy en día no están cumpliendo los fines para los cuales fueron creados. Y bueno, claro, este es un tema tangencial, pero aparte a todo ese tema de la contratación administrativa. Pero lo que uno ve en todo esto, y uno dice, bueno, es que esto ha sido un chorizo toda la vida. Bueno, una buena parte ha sido este tipo de cosas, y es precisamente porque toda esta ineficiencia del aparato estatal, ¿verdad?, lo que hace es, esos retrasos y todo ese tipo de cosas, promover la cultura aquella de decir, si no echa, no se mueve. Y yo no estoy diciendo esto porque también aquí en las discusiones en este Parlamento, lo que quieren decir es, el ladrón y el corrupto es el sector privado porque corrompe al funcionario público. Y yo lo dije, como usted bien lo decía, don Federico, que creen que la Asamblea es solo para hacer leyes. No, no, para mí el papel fundamental de la Asamblea es el control político. Y como decía Beto Cañas, aquí hay más leyes de las que se ocupa, que dijo que cuando venía a la Asamblea era más bien a quitar leyes, que era lo que venía a hacer. Pero aquí lo que uno ve es que aquí para bailar se ocupan todos. O sea, se ocupa alguien que corrompa, pero otro que se deje corromper. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Y esa cultura de ineficiencia y esa cultura que aumenta el gasto público promueve, y soy un convencido de esto, promueve los actos de corrupción que prácticamente se habían institucionalizado, y se ha institucionalizado no solo en el CONAVI, en muchísimas instituciones públicas de este país. Muy bien, don Eric. Dice usted que el marco jurídico promueve la corrupción. Eso hay que recalcarlo. Don Alejandro, es su turno de darle la bola. Yo creo que ya se dieron cuenta que el tema mío, vamos a ver, yo soy apasionado de las compras públicas. Me encanta el tema ambiental, el tema social, el tema PYME, es decir, las compras sustentables, así se les llama. Compras sustentables. Y pues se introduce dentro de la ley. Creo que se maneja un poquito mal. Se maneja mal, incluso en el tema de las pymes. Vamos a ver, ahora que hay muchos estudiantes, a veces hay proveedurías que no pueden comprar. Y bueno, algo que me gusta, que ya está, no porque la ley lo diga, sino que ya se hizo, es el tema de los datos abiertos del sistema SICOP. Entonces, con los datos abiertos del sistema SICOP, yo puedo extraer información y, por ejemplo, ojo los tips que les voy a dar a los estudiantes, ¿verdad? Conozco muchos abogadas y abogados que son microempresarios y se han vuelto empresarios grandes. Hay una señora que vende productos de limpieza, que está en San Ramón. No estoy haciendo un anuncio, pero la conocí cuando estuve en la comisión del Colegio de Abogados, coordinando, y recuerdo que ella dijo, yo era una apasionada del derecho ambiental, y como vi que no podía hacer nada desde ese punto de vista, se hizo microempresaria y empezó a producir productos ambientales biodegradables, y hoy tiene una empresa bastante grande, ¿verdad? Entonces, ese tema a mí me apasiona, y yo siempre lo he dicho, y yo creo que así no quedó claro, tan sencillo como esto. Y pongo siempre un ejemplo, el mismo ejemplo. Vamos a una universidad donde tenga un kinder, ahí de los hijos de los universitarios y profesores. Pongamos una mesa de frutas y llamamos a los chiquitos de 2 y 3 años al mismo momento que llamamos a los universitarios. Esa mesa se va a llenar. Los chiquitos no van a poder ni alcanzar la mesa, ni coger la fruta o el agua que querían. ¿Por qué? Porque los grandes se aprovechan de eso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos en tiempo distinto? Tan sencillo. ¿Por qué en la nueva ley, no se puso
una franja donde se diga esto es para pyme exclusivamente, así de sencillo. Y mucha gente me ha dicho a mí, ay Alejandro, no puedes hacerlo porque la libre competencia, y luego yo, bueno, y el principio de igualdad. Y no es cierto que, o sea, yo no puedo, yo siendo pyme no puedo ir a competir en un concurso grande porque no tengo ni la capacidad técnica, no tengo la capacidad financiera. Ah, pero los grandes sí se meten a mi nicho. ¿Por qué no lo hacemos al revés entonces? ¿Y cuál es la justificación? Muy fácil, el artículo 50 de la Constitución Política, la repartición de la riqueza, y vámonos al artículo 33, porque no todos somos iguales, hay desiguales, y las pymes son desiguales. Alejandro, No los perdón Federico, si le puedo atravesar el caballo a Alejandro, Adelante. para estar en este peloteo. Alejandro, ¿cómo haces vos en el caso de que esas grandes empresas no hagan empresas pequeñitas y se metan a competir en esa misma jugada? Excelente pregunta, Eric. Eric, excelente pregunta. Tiene que haber una declaración jurada, que creo que la hay, pero la declaración jurada no me alcanza al grupo de interés económico. No me alcanza el grupo de interés económico. Entonces, si yo tengo una declaración con el grupo de interés económico y luego me voy al Código Penal y le pongo una sanción bien fuerte ahí, lo van a pensar dos veces para meterse a robarle el nicho a las pymes. Porque fue lo que Eric comentó, el que pasó hace unos 6 años. Ana Marcala se llamaba la empresa, o se llama la empresa, y es de H. Solís. Ese negocio de cortar, de hacer la chapia a las carreteras nacionales, iba dirigido, porque así lo pensó el MEI con el Ministerio de Hacienda, de darle ese negocio a las asociaciones de desarrollo integral, es decir, la distribución de riqueza por zona. Obviamente los iban a poner a participar y les estaban dando 5 puntos por ser pyme y 5 puntos si eran de la zona. Pero resulta que H. Solís, en una investigación de Semanario Universidad que se destacó después, dice que Ana Marcala era empresa de un familiar de H. Solís. Y entonces, de los 18 líneas se ganó 13 o 14. Yo recuerdo porque yo presenté recurso de apelación ante la Contraloría para que no le dieran los puntos del pyme a la empresa, porque Ana Marcala era una pyme inscrita en el MEI, pero en el campo de la industria. Y mi tesis era que estábamos en un objeto contractual de servicios, entonces no se tenía que darle esos 5 puntos. Si eso se hubiera hecho, se le hubiera quitado algunas líneas más. Pero el tema es delicado, porque, ojo, que se hacen también introducción de hechos falsos. Y en esta ley, en esta nueva ley, también hay introducción de hechos falsos. Y ahora estoy en una discusión con la Contraloría, porque no quieren sacar a una empresa corrupta que le anda vendiendo equipo que trae de China a muchas municipalidades con documentos alterados. Y entonces resulta que le demostramos en un documento con un perito forense que hay 18 alteraciones entre firmas y alteraciones de las fichas técnicas. Vean qué grave. Y la Contraloría dice, no puedo hacer nada porque hasta que no sea declarado en sede penal la falsedad del documento, yo no puedo hacer nada. ¿Cuánto va a tardar? ¿10 años? Y entonces, ¿por qué en la ley nueva también le ponen una sanción administrativa al particular que haga introducción de hechos falsos si nos va a salir con esta pieza jurídica la Contraloría General de la República? Perdón, yo soy de un criterio distinto. Hay responsabilidad penal, hay responsabilidad administrativa. Yo lo puedo inhabilitar e excluir directamente de un concurso si yo noto que hay inconsistencias entre el documento original y el documento alterado. Pero la Contraloría dice que no. Entonces, lo que los diputados aprobaron, ya desde ahora tenemos un criterio de la Contraloría que se niegan a sancionar a una empresa porque dicen hasta que en sede penal se haga. Entonces ¿para qué hicieron la ley? ¿Para qué lo pusieron ahí? Son cosas que uno se queda, pero que le hierve la sangre y uno dice, entonces, ¿qué estuvo haciendo sentado ahí don Alan Ugalde, que hoy está siendo cuestionado en el Ministerio Público? Don Eric, no se sienta obligado a responder, aunque lo veo
con muchas ganas de seguir preguntando. Pregunte o haga lo que quiera. No, yo quería referirme a varias cosas. Ahora que estamos investigando en la Comisión de Ingreso y Gasto estas compras de la caja, esas figuras de compras de emergencia que se dan, esto me parece a mí que ha sido, es una muestra de las barbaridades que se cometen en este país. Por ejemplo, la compra de mascarillas. En esa compra de mascarillas entraron 2 ofertas por la ventana extemporáneamente y curiosamente fueron adjudicadas. Yo lo que digo, estoy de acuerdo, hay formas en que la ley puede venir a resolver algunas cosas, pero también hay como una institucionalización a favorecer a ciertos sectores dentro de las mismas instituciones públicas. Y hablo del ejemplo de la caja, con esta compra de mascarillas que le costó mucha plata a este país, que por cierto dicen que una de las que ganó se fue para España y que es ciudadana española, y entonces ahí ya no se va a poder hacer absolutamente nada al respecto. Y lo otro que yo también quería referirme con ese asunto de los carteles al que usted hablaba, Federico, es que siempre habrá alguna forma, por más legislación y por más sanciones que haya, a buscar hacer carteles a la medida para favorecer a ciertos sectores. Y uno se queda pensando en esto, y no voy a dar nombres, pero curiosamente, cuando gobierna un partido político X o otro partido político X, curiosamente usted empieza a notar que familiares de las personas de esos partidos políticos salen siempre premiadas con adjudicaciones en una institución, sí, y en otra también, y después viene el otro partido, y entonces como que cambiemos de familia, te tocan estos 4 años a vos, y mañana me tocan los otros 4 años a mí. Yo pienso que aparte de la parte legal, y vuelvo a citar aquí a don Alberto Cañas, que lo decía muy bien, que aquí creen que todo se resuelve por ley, y por eso me parece muy interesante el nombre de este conversatorio, de si es suficiente y si es necesario, ¿verdad? Pero vayamos a la suficiencia, porque decía don Alberto Cañas que aquí solo falta una reforma constitucional que diga se prohíbe la pobreza en Costa Rica y resolvemos el problema de pobreza por ley. Y entonces aquí podemos tener un marco de ley pensado en buscar más transparencia, más eficiencia hacia la administración pública, pero definitivamente aquí también hay una parte cultural que está enraizada en las instituciones públicas y también en ese juego con la parte privada que hace que por más legislación que usted tenga, este tipo de cosas sea muy difícil. Y aquí también lo que ustedes planteaban con respecto a la Contraloría General de la República. Ese es el papel, usted lo dijo muy bien al principio, Federico, era el papel que uno que se le buscaba cuando se creó, ese era el objetivo que se tenía para la Contraloría General de la República, o no es ese el objetivo, y qué papel debería jugar entonces la Contraloría General de la República en todo este tipo de cosas. Entonces, yo lo que quiero dejar claro es que me parece que la ley, con todos sus defectos, fue un paso en la dirección adecuada, que faltan cosas que corregir, que tenemos que ver en todo este tiempo, y me parece muy bien, porque Alejandro fue uno de los que me dijo que no se le había dado, pues no en esos términos, yo lo parafraseo, no se le habían dado dientes a la administración en materia sancionatoria como se hubiera esperado. Y cuando estallan este tipo de casos de corrupción, sin haber entrado en vigencia la ley, ya entonces estamos pensando en hacer cambios a la legislación para ver cómo se corrigen este tipo de cosas. Pero aquí tenemos que ir más allá de la ley. La cultura de compras públicas en este país, y en muchos, no somos la excepción, pero por lo menos puedo hablar con conocimiento causa de este país, no es solo un asunto de legalidad, sino hay una institucionalidad ahí presente que hace que las compras públicas tiendan a fomentar actos de corrupción, no solo de funcionarios públicos, sino también de las empresas que participan en este tipo de contratos y en este tipo de licitaciones. Señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos queda muchísimo en el tintero y yo les prometo que vamos a repetir esta convocatoria porque ustedes dos son extraordinarios expositores y entre las cosas que quisiera que pensáramos para un segundo capítulo es el proyecto de reformas se puede aprobar antes de los 18 meses y sería importante irlo haciendo. Me parece que algunas de las observaciones que ha hecho don Alejandro son importantísimas. Segundo,
cómo trabajar en una ética y una cultura nacional. Los países nórdicos habitados por vikingos eran vándalos, villanos, violadores, ladrones, azotaron toda Europa y buena parte del mundo conocido durante años, y ahora se caracterizan por tener una gran ética en la parte pública, ¿verdad? Una gran ética que hacen aparecer a los países más tropicales y del Mediterráneo como países excesivamente corruptos. Bueno, esto se construye. No hay que desechar disciplinas como la ética y la cultura. Hay algunas cosas que dice juega vivo, juega tal, y eso está mal. Eso está mal. Hay que promover una cultura contraria a la de Carlos Hank, que cuando le dijeron que por qué tenía tanta plata si no había ejercido su profesión, dijo que es que un político pobre era un pobre político, ¿verdad? Entonces aquí pareciera que incluso el pueblo, cuando un político sale con lo mismo que entró o con menos, dicen que ni siquiera servía para robar. Y también hay que acabar algunos dichos populares, ¿verdad? Como que preferimos un ladrón que haga algo a un honrado que no haga nada. Esa es una mala ecuación, así no hay que plantear las cosas. Hay que escoger en la política a alguien que haga las cosas bien y que no permita el robo. Me dicen algunas personas que estiman que en general en la obra pública y en las compras públicas en este país hay un marcado sobreprecio que si uno hace benchmarking internacional lo puede pescar, ¿verdad? Que posiblemente en algunas áreas es de un 60% y en otras de un 30%, ¿verdad? Entonces, nosotros deberíamos utilizar otras herramientas para determinar esto. Y también pienso que en la hechura de alguna obra pública nos falta otro tipo de cultura. En Europa es tan impresionante como cuando se hace alguna obra pública, se contratan obras de mitigación para que los comerciantes alrededor de un gran hueco o de una gran zanja o de una carretera que se arregla o de alguna otra obra de estas portentosas que interrumpe durante meses la comunicación no tengan impacto, para que los ciudadanos no tengan impacto. Incluso frente a la gran estación del ferrocarril en Torino, mientras estuvieron arreglando la fachada, pusieron en Sarán una fachada pintada para que el transeúnte, el peatón, ni siquiera tuviera un impacto visual especial. Aquí, en cambio, a la administración pública eso no le interesa. No le interesa. Le van a hacer algún arreglo en la calle y le quitan a usted el agua por 3 días, le quitan la electricidad por 4 días. Es como una cultura general que tenemos que cambiar. Y dentro de esto, posiblemente las respuestas a algunas cosas estén en el ámbito de la propia Ley General de la Administración Pública, con un par de disposiciones allí serias que siento que nuestros jueces contenciosos administrativos en general no tienen la cultura de juez contencioso administrativo. Y lo digo como que se nutrió mucho de asesores legales de la administración pública y no de gente con criterio de poner a la administración pública en su lugar. Entonces, esas disposiciones para endilgarle la responsabilidad en los 3 ámbitos, civil, penal y administrativo al funcionario público, casi nunca la veo. Si ahí no hacen falta ni juez penal, es que el propio juez contencioso ponga las cosas, o para endilgarle a la administración pública la administración que tiene. Recuerden que no es solo por los actos ilegales, sino también por los legales, no solo por la conducta extraordinaria, sino por la ordinaria. Ustedes me han hecho feliz hoy con su fisga, con su participación y además con su dinamismo. Creo que los asistentes han pasado un gran momento con ustedes. La actividad ha sido muy nutrida, ha sido muy especial. Y antes de cerrar, vamos a darle a cada uno un minuto para su despedida o para que diga alguna otra cosa finalmente, don Alejandro. Muchísimas gracias. Tema importante, tema que tiene que ser de conocimiento de todos los ciudadanos, sean abogados o no. Y como decía Eric, no todos son leyes, ahí están, lo que pasa es que hay que reformarlas. Y por último, pues tenemos un proyecto de ley que estamos trabajando el doctor Juan Diego Castro y yo, que se llama trazabilidad de la denuncia pública. Es darle dientes
al OIJ, a la Contraloría, a los periodistas, al ciudadano y a aquel que quiere investigar. Ese proyecto creo que sería importante cuando lo presentemos, trazabilidad de la denuncia pública, porque aquí muchas cosas prescriben y se entierran y se quedan en las gavetas porque el funcionario público como don Rodolfo Méndez Mata, que dejó 14 meses una investigación en la gaveta, una que yo denuncié, parte del caso de Cochinilla, y la dejó guardada sabiendo que tenía que inhabilitar a una empresa y no lo quiso hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por su participación, don Eric. Bueno, muchas gracias, don Federico. Un placer, Alejandro, nuevamente tocar estos temas con usted y a don Leonardo y a todos los que nos ven. Realmente yo siento que la Ley General de de Contratación Administrativa es un paso en la dirección correcta, pero es un paso insuficiente. Coincido con Alejandro que no se le dieron los dientes a la administración pública y obviamente porque no había salido a la luz, aunque se sabía y era un secreto a voces, todos estos actos de corrupción que han salido últimamente. Yo creo que si esto hubiera salido hace 3 o 4 meses, esa parte de sancionatoria hubiera sido mucho más fuerte de lo que hubiéramos esperado. Pero para cerrar también, el asunto legal es importante, pero también el asunto que usted tocaba, Federico, de la cultura. Y esa parte ética que a veces se queda de lado, yo creo que es algo que se debe empezar a dar desde las escuelas y colegios. Esto es debería ser parte de la cultura, no general, sino de la misma cultura cívica que uno tiene que inculcarle a las generaciones que van para arriba. Entonces, desde esa óptica, me parece que hay un trabajo importante en cambiar la parte organizativa y cultural, que no tiene que ser con un asunto de leyes, sino con un asunto de educación y de reeducación, como tiene que ser. Y obviamente que aunque la ley general, en la ley de contratación administrativa, va en la dirección correcta, me parece que hay cambios importantes que se le pueden hacer de aquí a que entre en vigencia y que podríamos corregir esto. Y también algo importante que tenemos que tocar, por ahí va a quedar el reglamento, que ese es otro asunto que nos toca tratar para ver cómo va a ir la procesión con ese bendito reglamento. Así es que buenas noches, y se me fue el tiempo volando, así es que la pasé muy entretenido. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por su especial participación. Estuvo muy bien, muy dinámica, muy llena de información, enriquece a todos los presentes. Muchas gracias a quienes han tenido la bondad de acompañarnos también. Gracias a la Rectoría, a la Secretaría General de la Universidad, a la Escuela de Derecho y a doña Ana Lucía Rojas, que han ayudado a organizar esta actividad. Ustedes quedan, ya los tengo en la selección, fichados ya para la próxima actividad, que me parece que quedaron algunas cosas importantes en el tintero y pareciera que en este marco de conversatorio pues es ágil exponerlo y yo creo que los oyentes la pasaron muy bien. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Buenas noches.